This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. OCNR ta preparaya para el implementación del no segregation, no collection policy. Bata yaman positibo na monkeypox en Buenamente ya. Servicio del PhilHealth mas ya aumenta. ¿Cuántos ciudadanos ya aprecia el SONA del presidente Marcos Hijo ayer? Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Deja Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Office of City, Environment and Natural Resources o OCNR preparaya para el implementación del No Segregation, No Collection Policy. Aquí el detalles na report ni Marifita Mayo. Después el 2 días junta que conducí el alcalde Kimer Olaso con mga barrio oficiales acerca el Solid Waste Management Program del ciudad. Y habla el Assistant Head del Office of the City Environment and Natural Resources Jerry Polisco que ta preparaya sila ahora para el implementación del No Segregation, No Collection Policy del mga basura. Estipuló según este provisión del Solid Waste Management Program del ciudad. Según con Polisco, tiene sila un mes para hacer el preparación y na mes de septiembre ay enforza sila con el No Segregation, No Collection Policy. Bajo con este, todo según mga basura tasale na mga kasa, debe segregated ya o apartaw ya el mga taman bulok basura y hindi taman bulok basura. Hindi según sila ay kolekta con el mga basura ke hindi segregated. That is why very specific issue directive ng mga barangay officials na right after the meeting, debe na dila kadaykwal respective AOR, man prinsipya sila informa na dila mga kadaykwal gente, dila mga bibientes, kay nisita gayot el full support dal di aton mga waste generators. This coming September, man implementa kita el di aton segregation at source. Siguiendo la implementación del waste segregation na casa, el OCNR el implementa también según con el segregation collection. Separado según el día que ay kolekta sila con el mga basura taman bulok y hindi taman bulok basura na dila area of responsibility, el Central Business District. Y debe ansina también el cosa ase el mga barrio oficiales na dila kada ikwal lugar. Tinigad segregated collection. Kaya this year, Monday and Tuesday, todo lang mga plastics. Then Liga Wednesday, mga papel. Then Liga tamang Thursday and Friday, plastics. And kinilid yan mission about regulated plastic. Amo sa mga plastic, si Mirato, si dito yung kumida po ni hunto na plastic, debe akal plastic, no mato si hunto ko na limpyo plastic. Kaya amo kaltan mix, itat yan na olor. Según con Polisco, quiere el alcalde Olaso que podía con este implementa para ver hindi frontal llena el cell number 3 del sanitary landfill na Salaan. Y habla si Polisco y ordena también kanila el alcalde para hacer con el colección del mga basura cada alas 6 del noche hasta alas 5 del agaya. Inuay mas siya koleksyon del basura, CDD. El level mga kapitan, ayuda tamen enforsa. So, yasili klaro within our city's coverage del OCNR from 6 p.m. to 5 a.m. the collection. Then, after 5 a.m. in the morning to before 6 p.m., debe enforsa, kuhi ko ng mga violador. Según con Polisco, quiere el alcalde Olaso para enforzar estrictamente con el segregation policy para ver hindi frontal llena el sanitary landfill na Salaan. Siendo el debe lang buta alya akal mga basura que taman bulok lang. Necesita también según amenda cuantos mga provisiones del Solid Waste Management Program como el multa que ta impone con el mga violador de este.
Base na presente Solid Waste Management Program del Ciudad, el multa tali lang na 200 peso. Asegun kun Polisco debe asesubi el de este cantidad basta hindi lang manlampas na 5,000 de peso. Simira to ara, si Kuhi Contigo ara, talilang ilan na 200 yata, kel, barato lang. Then the proposal is to hire. Basta man lang kita manlampas, el COSEAN provides ceiling and local government code na hindi kita yata manlampas na 5,000. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaabla el City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite que embuenamente ya el kondisyon del 12 año bata hombre yan yaman positibo na monkeypox sa kinasyudad. Asigun kun Miravite el una caso de monkeypox sa registra na syudad pero no hay mas confirma si Miravite si donde barangay este. Yaabla si Miravite ta continua también sila man monitor con el 4 persona con quien ya tiene close contact el bata. No asigun esto sintomas. Aumento pa di Miravite que no hay travel history el bata. Posible según taki na yan na syudad el virus del monkeypox si maskin quien puede con este adquirir. Grande también según el posibilidad que él tiene kita otra vez confirmado caso de monkeypox sa syudad. Por eso ta apela según el mga o el na mga vivientes del syudad para esta con cuidado y observa firme mga precautionary measures que firme ta adverti el la oficina contra monkeypox para el proteksyon del todo. And then LD Atun case is on the way to recovery already, no? Actually last ano yan lang a few more days yan lang isolation di suyo. So tan continue kita LD Atun surveillance and LD Atun monitoring. So akal mga ganit mga symptoms of fever, rashes and sina so tanda na health center or even tanda na mga hospitals no tan refer ka naton because you already established kani LD Atun system, LD Atun referral system so tan monitor kita. Servisyo del PhilHealth mas ya aumenta. Takil report di Marites Espartero. El presidente del país, Ferdinand Bongbong Marcos Iho, ya ase engranda con el mga-beneficio del PhilHealth o Philippine Insurance na su administrasyon este el cosa le relata durante el su aka-4 State of the Nation Address o SONA ayer. Asigun con el presidente, no hay mas cosa maninga sa aquellos mga tiyan na enfermedad, igual enfermedad de corazon, cancer, taman dialysis o kidney transplant por casa covered ya según este na PhilHealth. Ya aumenta ya fondo de más de 1,7 millones de pesos para aumenta kumpra mga medisina para na mga pasyente. Libre también na entero anyo aquellos mga pasyente taman dialysis. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo. Lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na 3 beses sa isang linggo, libre na sa buong taon. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. Mientras tanto, alegre el PhilHealth Insurance na riyon por causa el presidente ya reconoce con el diila mga programa y esfuerzo para nadalida del buen salud con el mga miembro. Puede asegun sinti el mga miembro con el mga benepisyo ta ofrece el ahensya. El bonito asegun el presidente cuantas veces se ha mencionado durante el SONA ayer el rol de la agencia y el mga silyama ta ofrece benefit packages para el mga miembro. Yes, we are very happy kasi our President Bongbong Marcos recognizes the role of PhilHealth in the implementation of universal healthcare in the country. Ang bottom line niya, ang makikinabang naman dito ang bawat Pilipino at madadama nila ang benepisyo ng PhilHealth in the event na sila ay magkakasakit. At kagandahan rin nito, ilang beses na banggit ng presidente natin yung role ng PhilHealth at yung mga expanded na mga
benefit packages ng PhilHealth during his SONA yesterday. Hindi lang naman hemodialysis yung ginagamot natin, no. Marami pang ibang gamot. Pero this time binigyan natin ng malaking halaga yung mga hemodialysis patients, and nag-expand tayo to cover at least 156 sessions per year, no. That is sakto na tong 3 sessions per week. Test Espartero, Dateline Zamboanga. ¿Cuántos vivientes de la ciudad el aprecia con el zona o State of the Nation address del presidente Ferdinand Marcos Hijo ayer? Para con un negosyante si Rajum Parmanan, que seryosa según el presidente para el progreso del país. Debe usar con el fondo del gobierno na buwan manera y el mga empleyado trabajar buenamente. Hindi lang según konsentra ng mga dalida del proyekto na Luzon y Visayas sino hasta na Mindanao. Pwede lang según le dalegrado con el presidente dentro del 10%, talilang na 8% por caso no hay incluhina el presidente na zona el asunto del online gambling. Ito ba mal efekto na di ato nasyon. There was only, I think, one thing that was lacking about his address, where he didn't make any specification on the online gambling, which may affect the country. But overall, it was a nice one, especially on when there will be flood or whatever. We have immediate goods to help the people in need, and that's what is good about him. And we hope the coming years will be a better one for all of us. I will maybe grade him between 7 to 8 because there's still some more room for improvement, and I'm sure he can do it. Yan ba sigun para naon laboratory exam con el sample del un droga kaya usa mga jóvenes na kabatangan para na laboratory del PIDEA Zamboanga i-verifika si ko sa klase droga sila ya usa rason para mantiskog sila yaman paralisa temporariamente. Es después que anuncia del más temprano que un zombie drug ya daw yagin de la ciudad que ta procura pa verifika desde el sample ya saka ng mga jóvenes. Apelo del PIDEA para bisya imunamente kung ang mga jóvenes siendo tiene aura, mga droga tamezcla sila na mga vapes, como el marijuana, también el shabu. Hindi asigun bueno el resulta del mga quien tausa con este. El siguiente na mga noticias. Olaso tamang dakuhi mga persona quien taman counterflow. ¿Cuántos vivientes alegre con el nuevo orden contra counterflow? DILG conducí executive briefing para na mga nuevo elegido oficiales del gobierno lokal. Dalida de laptops na mga escuelas públicas, cuantos maestro y maestra ta esperanza. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Sabaw. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Yes, ma'am. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Ako po. Super combo. Isang ice coffee ice. Magpinda na lang, ma'am. Thank you.
Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El alcalde Olaso tamandakuhi mga persona kien taman counterflow. Takil report ni Marifi Tamayo. Yaman issue el alcalde Kimer Olaso con el Orden Ejecutiva 009-2025 que ta derihi con el diferentes traffic enforcement groups para estrictamente enforza con el no counterflow policy na con todo klase de mga vehikulo. Si Olaso tapidi dispensasyon con mga chufer, pero para con ele, amo este el justo para ACL. Bien mucho según ahora mga vehikulo el taman counterflow y debe con este pone atensyon. First and foremost, pwede kita apology no for doing that. But as you know, I'm just doing what is good for Zamboanga City. So manada itara taman counterflow. Even nakaldia, chene yan viral gana kila vehikulo del barangay taman counterflow. Na por eso yung mismo para bandi ko niliban atras, diba? Hindi kita pwede ban counterflow na kamino. Asigun kun Olaso, pwede lang sigun man counterflow si bien valido el rason, pero si quiere lang sigun man sa lawayon el un chofer na kamino, hindi ele pwede tolera con este. Diba? Hindi kita pwede ban counterflow na kamino, natande siguro emergency purpose kayo, diba? Or chene ba kita bisita, mga VIPs, debe kita ban, then with assistance of the police forces, no hay problema. But kaya lang kita ban counterflow because we want to become the king of the road, hindi ka pwede.
Si Olaso y habla quiere manda enforza con el no counterflow policy, siendo uno magataman counterflow el ta kontribuhi na problema de tráfico na syudad. Y habla si Olaso quiere bajo na di su administrasyon pwede arregla con el sistema de tráfico na syudad. The road barriers po nakita na kamino. Sabi to talama kita to improve our traffic system in Zamboanga City. Now, if we will not follow to that, then tormenta kita. Sita acorda de mas temprano, el gobierno local bajo na administrasyon di Olaso ya sa también lagas con el mga colorum tricycle na syudad y aquel magataman overcharge con di ila maga pasahero. Uno también del asunto que por largo tiempo ya según ta afecta con el ciudad de Zamboanga. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Alegre el cuantos mga vivientes de la ciudad después que publicaya el gobierno local el nuevo orden ejecutivo número 9 que ordena el stricto policía contra counterflow na camino. Asigun na gobierno lokal que todo klase de counterflow basta hindi emerhensya el kuhiya el otoridad. Tiene también aumento personal el gobierno local para con este. Pero el na opinión del cuantos mga residentes también que ojalá que hindi de un semana lang. Parte del orden amo que ayuda también el na aprehensión el mga oficiales del barangay y debe sila reporta cada 3 meses na di ilang mga akomplisimiento. Sita acorda uno del mga grande problema na trafiko el counterflow que taase mas tormento el sitwasyon del mga kalye na syudad. Yakundusi el Department of Interior and Local Government del Zamboanga City el executive briefing na mga nuevo elegido oficiales del gobierno local este día Hulyo 29 na un hotel na syudad. Objeto de este amo para saber el actual estado del gobierno local. Un propio venue también asigun para con el mga elegido o nuevo elegido oficial diskuti, compartir saber y cada ikualan eksperyensya para ayuda asa mga desisyon y polisiya i busca solusyon na mga asunto ta afekta na syudad. Aquí asigun ta entra el papel y participasyon del mga kada elegido oficiales del gobierno local. Ya tiene también workshop durante el entero día actividad. Presente en executive briefing el mismo alcalde Kimmer Olaso, vicealcalde Maria Isabel Climaco y el nuevo mga elegido konsehales y otros oficiales del gobierno local, igual con el secretary to the mayor Celso Lobregat, administrador de la ciudad Percival Ramos, mga department heads y otro más. Well, this is very good, especially for the newly elected officials, city councilors, even comeback officials. Very bonito kasi it's very clear for the seal of good governance. Donde yakay el Zamboanga City. And being the newly elected city mayor, I cannot afford and let Zamboanga City fall all the time. Dalida del mga laptops ng mga eskwela publikas, kwantos maestro y mga maestra ta Esperanza. Akil report ni Marites Espartero. Base na State of the Nation Address o SONA del Presidente Ferdinand Marcos Iho ayer, mas el arregla pa segun ko na sistema del edukasyon na pais. El chinaya mga laptops para na mga maestro o maestra, mga smart TVs y libre wifi. Aki pwede prepara mga estudyante para mas dali well sistema de edukasyon. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Nakahanda na ang mga high-tech at digital na mga materyales, mga smart TV, libreng wifi at libreng load sa bayanihan SIM card. Dahil dito, handa na rin ang ating mga estudyante para makasabay sa makabagong paraan ng pag-aaral sa makabagong mundo. Ang pinakamahalaga sa sistema ng edukasyon ay ang ating mga mahal na guro. Asahan po ninyo na hindi gagawing sukatan ng galing ninyo o ng performance ninyo ang dami lamang ng estudyante na inyong ipinapasa, kundi ang dami ng mag-aaral na inyong pinapahusay at pinapataas ang ambisyon sa buhay. Mientras tanto, asegun ko na kwantos mga maestro y maestra na syudad, alegre sila por casa el ayuda kanila alivia el trabaho, unve notisya asegun kanila el dalida aumento, mga gadgets para usa na ensenyanza. Alegre yo as a teacher kay good news para kanamon dalile el overtime pay and hopefully it will be
beneficial to all teachers. And then dahil tamele mga gadgets like laptops and TV. Although kami mismo, na kami damon personal laptop and TV. However, sa akal mga nalehanos lugar noy pa, o hala engkan sa kanila akal maga kose prometel presidente. Nisita gay dal internet, especially na maga online reports di amon, online submission of mga datas. So o hala, there will be good internet provider for us. Blessings coming from our president na during his SONA na he stated na isa kami sa kanyang priority na wherein it is really our needs to cater and give the quality education for our learners na kung saan ito rin ay isa sa aming pangangailangan upang matugunan yung aming or magawa namin ng mas maaga yung aming mga reports, yung grado ng aming mga bata, and other necessities na to cater and give the quality education, especially nowadays in our new generation and we are now evolving in a 21st century. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El experiencia según el Zamboanga Peninsula con el caliente tiempo temporalmente, este mga tiempo a mediante el Tahala, el tifón Emong con el habagat pa arriba del parte Luzon. Según con el weather forecaster del Pag-asa o del Inclan. Si Inclan niya habla si Salen, Philippine Area of Responsibility o PAR, el tifón Emong, el vino otra vez al habagat, experiencia también kalat aguacero na mga lugar como aquí parte na Mindanao. El heat index sa sigun el talaga na 42 degrees Celsius el calor este tiempo. Kel habakat diaton tahala kel si emong apuera na Philippine Responsibility. So chane yan redirect el diaton habagat instead of direkta tatugpaki ko nato na sa mga peninsula ale tatugpa na Northern Luzon area or na Luzon area in general. So expected alya ko nila chane ulan aki ko naton poko lang or almost isolated like if ever chane ulan. Alto diaton heat index ayer I think it's 42.7 or 43 degrees Celsius. So expected similar heat index pwede kita ma-experience este dia. So kalagad take precautionary precaution lang gid pagkas numagay man prolong exposure apuera, always kita man rehydrate yourself gid PNW. El Mando Policía Regional 9 asegura aumento ayuda para darle seguridad na syudad. Aquí el report. A mediante que bajo pa el número del crimen registrado na lista del Zamboanga City Police Office para este año, el nuevo Sintao Regional Director del Police Regional Office 9, Brigadier General Eliezer Mata, ya asegura con el aumento ayuda con la ciudad de Zamboanga. Ya habla este si Mata durante su primer visitada na alcalde mismo del ciudad, Kimmer Olaso, del lunes. Asigun kun Mata que bien preparado el Pro 9 para ayuda con el local PNP bajo na Zamboanga City Police Office para poder responde kore na mga insidente y mantener también la presencia na komunidad y otro más. Mismo el alcalde Olaso ya habla también que tiene la intención para aumentar pa suporta del gobierno local na PNP por medio de aumenta mga mobility para queda más visible el pulis na komunidad y mantener el seguridad del ciudad de Zamboanga. Del más temprano, ya bisita también si Mata na Zamboanga City Police Office para discutir mga mejoras de seguridad y ya encabeza también el destrozada del mga slot machines kaya konfiska el mga units del PNP na mga barangay. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos.
Spanish latte for only 150 pesos. Iced coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amos itabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Antes City Theater Building ta continua limpia para ase parking area del mga motorsiklo. At el report di Emil Tuban. El gobierno local ya limpia con el Antes City Theater para convertir con este parking y impounding area del ciudad.
el personal del Office of the City Environment and Natural Resources o CNR junto con el Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office y el mga personal del Zamboanga City Traffic Management Unit y junto con el Police y acabatumba con el mga pono de balete y palo adentro del City Theater, así como con el jefe del City Traffic Management Unit, Police Brigadier General Edwin de Ocampo, retired, ay converti con este lugar para queda parking area del mga motorsiklo. Y dali también sila lugar para queda temporario impounding area del mga tricycle colorum y mga e-bikes siya pwede sila kuhi i ay pone sila alina lugar. At least maganda naman yung parkingan yung mga mga constituents na gumagamit. No? This is a free parking po ito. Free parking ito. Pero meron kaming gagamitin din dito na temporary impounding area kasi punong-puno na yung impounding area natin doon sa Bulilit, no? So dito may temporary impounding area yung due for release, yun ang namin dito ilalagay. Este lugar ay poni sila Police 24 horas al día para el seguridad del mga bihikulo y ay poni sila luz con este para bien claro el entero lugar si de noche. Ya inspeksyonayaman el City Engineer's Office con el lugar para el safety del mga gente tamang parking na area. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Iabire a través como City Director del PIDEA Zamboanga City si Agent Marvin Santos del PIDEA Regional Office. Después que pone con el otra vez na pwesto para mira mga problema de droga aquí na syudad. Ikundusi operasyon kontra con este. Si Santos ella encabeza o si te acorda. Si Santos se encabeza con un grande operación de droga alinampang del pasado año donde resulta na confiscación del mga kilo-kilo shabu na 5 mga sospechaw. Ella anda bisita también na Kaap Security Intelligence Service na aeropuerto para del ila operasyon na pantalan también na Regional Office del DOH, Navy y otro más. Police nuway pa persons of interest na Guerrillada de Granada alinalantawan Pasunangka. Akil report ni Emil Tuban. El Police nuway pa persons of interest na Guerrillada de Granada na Barangay Pasunangka ayer madrugada. Asigún con el jefe del Police Station 7 na Santa Maria, Police Captain Ariel Cabanlong, ta-estudya pa sila con el mga CCTV apo de kaptura con el mga suspetsaw. Akal alleged grenade explosion na tawan, no? Ongoing pa el diaton investigation. Actually, continuous el diaton backtracking del CCTV sa ulit sa tama. So far, at siya na kita kelo, yung pwede sa mga info on the sila, nabibigay naman sa sila ang Dalalantawan area, Santa Maria, Rapatangan, and San Roque. So continuous pa diaton na buskata kung ese. El motivo del incidente tiene que hacer el negocio del mga biktima y agravio personal el tlamira sila con este incidente. Si te acorda a las 3 pasada del madrugada, tiene 2 personas de Guerrilla de Granada con el caso del familia Quintos Alinalantawan, Barangay Pasunangka. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulis aresta con un persona con aligaw shabu na bypass operation alina Malagutay. El Station Drug Enforcement Team del Station 8 sinunok ya kundusi este operasyon alina Purok 1 na Barangay Malagutay iya pa di aresta kun Julambri Adjak, 29 anyos de kalarian. Ang suposisyon niya pare-confiscado sa shade aligaw shabu tali el valor na mas de 3,000 pesos. Una suspesyaw yan baya na Station 8 para el propio disposisyon. Persona takarga fusil ibala arestao na bypass operation alina Sanggali. Nabira otra vez si Emil Tuban. Pulisya aresta con un persona con fusil y bala durante el bypass operation alina Barangay Sanggali ayer tarde. El personal del Police Station 3 na Sanggali junto con el RMFB 9 ya conduci bypass operation on illegal possession of firearms alina Purok 2 Barangay Sanggali. Ya puede arrestar con este si Danilo Salazar Espartero de Barangay Victoria. Con él ya puede kumpiska el 1 unit de improvised shotgun y el 2 bala y el mga bypass money. Con el mga recovery items ya liba para na Zamboanga City Forensic Unit 9 y con el suspechado ya libal operatiba para alina Police Station 3 na Sanggali para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga.
Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Ta continua pa siyempre el ulan, el habagat alipata de Luzon, pero el ciudad de Zamboanga el experiencia siyempre el epekto del calor del tiempo. Este por causa menos magasilahes na syudad que taliba escura na tiempo. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice coffee ice. Magpindo na lang ma'am, thank you. Cuando. Ayer, el presidente Ferdinand Marcos Hijo ya dali su State of the Nation address donde ere menciona mga programa para liva alivio na vida del mga Filipino. Uno aquí sita enferma, igindan hospital tormento el gastos na medicina, professional fee del doctor, laboratory test y también otros servicios de salud. Sinuwaisen por eso el PhilHealth Insurance o Philippine Health Insurance o PhilHealth, masiansya LDE la coverage mga serbisyo que pwede dali ofrecer. Por eso, tiene pasyente estaba pobre pamilya menos el gastos o tienes no hay pa cosa tabaga itaman de alta na ospital de gobyerno. Maskin ese mga pasyente de dialysis, pasyente relataw na enfermedad de dengue, leptospirosis o otro más pwede man avail el servicio del PhilHealth. Esta siempre el promesa del presidente acerca del 20 pesos cada kilo arroz que posible realizar dentro del su 3 años na Malacanang. Admite el presidente que tiene quien envuelto na korupsyon ng mga flood control projects del gobierno, amos el razón si por qué el Metro Manila tasumi siempre la avenida hasta este tiempo. Como no hay huya, estos mga persona envuelto na korupsyon, mientras tamira con ordinario familia sumido en la casa y necesita evacuar. Taman de ele aura con el DPWH conduce inventario del mga flood control projects na entero país, mira si por qué no hay pa acaba. Porque abandona y porque ya tras el trabajo y otro mga rason. Aquí na syudad, yan también mga proyekto ya abandona el kontraktor. No sabi kita, si cosa el mga rason porque ya abandona. Mucha especulación tasale que ya kolekta ya el entero amount del proyekto, pero ahora no hay más el sen para continua el trabajo ng proyekto. Cosa el razón porque ya kolekta ya el sen, donde ya usa el sen y si quien ya usa. Es el grande pregunta. El otro sabi kita, el razón, o sabi el razón, pero el DPWH es debe mirar siendo di ilaste oficina el directa encargado ng mga proyekto infrastruktura na syudad. De veras, tiene korupsyon. Si quien el mag-envuelto, sabi el otro, pero seraw lang o trangkaw el boca. Ojalá estos mga presente elegido oficial del syudad, el acorda, el promesa de sincero servisyo ng mga gente, y hindi man silaw na sen, kita ofrece para lang tiene kickback na mas alto porsyento que el ginda solamente na di la bolsa. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para akin na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Julio 29, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.